Errejón quiere arrebatarle la secretaría a Pablo Iglesias, de ello está convencido Monedero y así lo dice ya públicamente. Y es que no es la primera vez que el cofundador de la formación morada deja en evidencia su absoluta enemistad con el que en Podemos llaman el niño. Iñiguito, no voy a decir que quiero que se vaya a la India, ¿no? A encontrar su yo. Íñigo, menos frialdad política y más calor. Yo creo que la política concreta tiene reglas y compañías que yo quiero lejos de mí, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque Pablo dice unidad y dice Íñigo, aquí no va a haber unidad al toque de corneta. Joder, tío, o sea, está Pablo diciendo unidad y vamos a llevarnos bien y tú le llamas toque de corneta. Pues esta mala relación entre los antaño más cercanos colaboradores de Pablo Iglesias cobra especial relevancia estos días, ya que explica muchísimos de los ataques sufridos por Íñigo Errejón en las últimas semanas. Además, se confirma lo que ya era un secreto a voces y los anticapitalistas presentan alternativa a Iglesias. Y es que en la formación morada, a tenor de lo publicado en las últimas horas, se llevan todavía peor de lo que nos podíamos imaginar. Vamos a ver por qué. Es muy importante entender y saber el porqué de los repetidos y furibundos ataques, como acabamos de mostrarles, de Monedero contra el todavía número 2 del Partido Morado. Y es que, según hemos sabido hoy por el diario ABC, la guerra en Podemos empezó muchísimo antes de lo que podríamos pensar y no tras el mal resultado del 26J, por el que Pablo Iglesias culpa a Íñigo Errejón de una campaña demasiado marketingiana y por el que Errejón culpa a Iglesias por la confluencia contra Izquierda Unida. Todo empezó muchísimo antes, como decimos, se remonta a abril de 2015, cuando Íñigo Errejón consiguió que Pablo Iglesias hiciera dimitir a Juan Carlos Monedero tras hacerse público que cobró y, sobre todo, que no declaró 400.000 euros de asesorías en Venezuela. Para empeorar la situación, poco después estallaba el escándalo de la beca Black de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga, pero no le costaba la cabeza, como sí le había ocurrido a Juan Carlos Monedero antes. Tampoco habría sido decisiva, sino un síntoma más del mal clima que ya existía en Podemos, la batalla entre Irene Montero, pues la actual jefa de gabinete y actual novia de Iglesias, de Pablo Iglesias, y Tania Sánchez, la exnovia del secretario general, que tras su ruptura se habría acercado más al número 2. Y es que quienes dentro de la propia formación han apodado a Montero como Yoko Ono pasan por alto que no sería esta quien ha separado a los antes inseparables amigos, sino que el tercero en discordia es Juan Carlos Monedero. De esta manera, y a pesar de seguir siendo la candidatura mayoritaria, los pablistas van viendo cómo su área de influencia pues se va viendo mermada por los movimientos de la gente de Íñigo, así les llaman ellos, y aún así se mantienen fieles al secretario general los ya mencionados Irene Montero o Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar o el antes anticapitalista Pablo Echenique, con fe inquebrantable en Iglesias desde que éste le nombró secretario de organización. ¿Quiénes están en el otro lado, en el bando de Íñigo Errejón? Bueno, pues Rita Maestre, Tania Sánchez, como decíamos, Clara Serra, Pablo Bustindui o Luis Alegre. Recordemos que es por él por quien se inician los enfrentamientos en Madrid al ser impuesto por Pablo Iglesias a la mayoría errejonista y que cosas del destino se ha terminado alineando con las tesis errejonistas que abogan por restar poder al número 1 del partido. Y tenemos esa novedad, Carolina Vescanza también había tratado de mediar hasta el último momento entre ambos, encabezaba pues una corriente más pequeña que contaba con algunos diputados fieles, pues la llamaban incluso, que consideraban que era la tercera vía, ya que se había acercado muchísimo al economista Nacho Álvarez, antes errejonista. Confesó, bueno, esto ya no puede ser, no se va a presentar a ninguna candidatura, es más, deja Podemos, como les acabamos de contar. Por último, última corriente, los anticapitalistas ya tienen lista propia, son ellos los que van a decidir lo que pase finalmente en Vistalegre, si pablistas o errejonistas, por eso tratan de atraerles todos. No son en absoluto enemigos de Pablo Iglesias, pero trataron de arrebatarle el liderazgo anteriormente con Pablo Echenique a la cabeza. Miguel Urbán, aquel que dijo tras los atentados de París que había gente a la que no le quedaba otra opción que inmolarse, bueno, pues lidera esta candidatura. Otros anticapis, como ellos se llaman ilustres, son Teresa Rodríguez, Kichi también en Andalucía. Además, Urbán ha integrado en su lista otro rostro muy conocido, la feminista Beatriz Gimeno. Y es que, bueno, pues anticapitalistas y sin duda también feministas y a favor de los postulados más radicales de la ideología de género, colectivo del que Gimeno es activista radical. Lo que se hace es aceptar la revolucionaria idea de que las niñas
pueden tener pene y que los niños pueden tener vagina. Por tanto, que tener unos determinados genitales no determina el género, que las personas con cromosomas XX o XY no son necesariamente hombres o mujeres, sino que eso es, de alguna manera, una elección.